9:16, vamos a conversar ahora con el investigador y educador César Guadalupe de la Universidad del Pacífico, precisamente sobre esto que ha causado tantas expresiones tan curiosas el día de ayer, PISA 2015. ¿Qué de nuevo traen los resultados de PISA 2015 y qué podemos aprender para mejorar? Hagamos pues un poco, independicémonos un poco del debate político, ¿no? Y de las dudas que genera en realidad esta encuesta, la validez que tiene, y en todo caso, simplemente pues en la medida en que es un índice, cuánta influencia ejerce sobre los países evaluados. Buenos días, primero muchas gracias por la invitación. Y efectivamente creo que hay que discutir este tema independizándonos de lo que pasó ayer, y para independizarnos de lo que pasó ayer creo que hay que empezar exorcizándonos respecto a lo que pasó ayer. Digamos con toda franqueza que a mí lo que me ha llamado la atención es que se cree una comisión investigadora sobre PISA. Eso me parece un pedido. Bueno, eso demuestra pues que ha habido problemas educativos muy profundos en el Perú y hoy día nos están pasando la factura en varios terrenos. Entonces, yo quisiera que discutamos este tema de verdad. Le agradezco la oportunidad, pero exorcizándonos de ello y distanciándonos de las barbaridades que se han dicho ayer, porque ayer se han dicho muchas barbaridades. Por ejemplo, ¿cuáles le han parecido las más grotescas? Por ejemplo, decir esta cosa de que es un psicosocial, o que hay que revisar, auditar el contrato con la OCDE, ¿no? O sea, esas son, o decir que la elevación de los resultados obedece a una mayor participación de los privados. Esos son disparates, básicamente. O, en el peor de los casos, yo digo disparate porque quiero ser generoso, creo que en el peor de los casos, en realidad, es que... Es ignorancia plena y una falta de límites éticos para poder ejercer la función pública. Yo creo que eso es una cosa que al país le está costando mucho, y esa falta de barreras y límites éticos es un problema nacional muy profundo, y que ayer creo que se ha expresado de una manera muy penosa. Muy penosa. Tal vez una pregunta que ayude a empezar es: ¿qué peso tiene una prueba como PISA para determinar los logros en educación en un país cualquiera, independientemente de la gestión o del ministro de turno? Eso es parte importante del problema, porque una prueba como PISA o cualquier otra que exista, como por la misma naturaleza de las pruebas, dan cuenta de algunos aspectos que pueden ser muy importantes o no, pueden estar mejor medidos o no, pero son solamente algunos aspectos parciales que no deberían ser determinantes. Uno de los problemas con PISA es que hace demasiado ruido mediático sobre esto y genera demasiada presión. Y eso no lo digo yo, eso lo dice una resolución del Parlamento Europeo de junio de este año, que es expresamente explícito sobre este tipo de problemas, que no debería permitirse que un indicador, por muy bueno o malo que sea, da lo mismo eso, digamos. PISA tiene sus virtudes, tenga una resonancia insólita y sea interpretado de una manera tan pobre. En el Perú toda la vida PISA se leyó como que somos los últimos del mundo, y eso nunca ha sido así, porque para empezar PISA no representa el mundo entero. Así es. Entonces nunca ha habido forma de decir eso, y sin embargo la gente se ha llenado la boca diciendo eso durante años. Representa además no solo un porcentaje de países, sino que están bastante bien en otras materias, digamos. Exactamente, ¿no? Solo 70 países sobre 200. 70 no países, sino lo que PISA propiamente llama economías, porque en algunos casos son fracciones de países, pedazos de países. No siempre han participado los mismos. En la primera ronda participaron, me parece, 43, y fue un estudio desarrollado y pensado para la OCDE, para propósito de la OCDE, a la que otros países nos hemos sumado por interés, por compararnos con ellos, referente, ¿no? Para tener un referente, pero hasta ahí no más, porque además por el mismo diseño de la prueba hay cosas que se pueden decir y hay cosas que no se pueden decir, ¿no? Entonces, ¿qué es PISA? PISA es básicamente una evaluación muestral, fue unas muestras representativas nacionales de la población de 15 años, de las personas de 15 años matriculadas, lo que en el Perú llamamos educación secundaria. En general, la definición es grado 7 para arriba, ¿no? Lo que en el Perú es secundaria. Independiente del grado en el que está, lo cual, por ejemplo, provoca que en el Perú hay chicos que están atrasados en tercero de media, en segundo de media, en primero de media, y eso es diferente de lo que puede pasar en otros países donde el atraso escolar no es tan grande, ¿no es cierto? Entonces, todas esas cosas hay que tomarlas en cuenta. En el Perú, aproximadamente 85% de los chicos de 15 años están en la educación secundaria, y eso es muy bueno. En otros países la proporción puede ser menor y eso también afecta a los resultados. Son un montón de factores que afectan los resultados, y que por lo mismo estas cosas hay que tomarlas con mucha cautela. La investigación sobre políticas sociales ha mostrado hace más de 40 años que
Cuando uno sobrecarga la importancia de un único indicador, provoca unas distorsiones tremendas en la discusión política y provoca muchas presiones para que se altere el indicador, que terminan haciendo que el mismo indicador ya no mida lo que debía medir. Eso se llama las leyes de Campbell. Campbell publicó esto en el año 79 y eso es conocido. Esto es como, para llevarlo a una escala chiquita, como tratar de determinar el rendimiento de un alumno, ni siquiera por la nota en un curso, sino por la nota de un examen. Exacto. De todo lo que ha hecho en su vida escolar o en su año escolar. Exactamente. ¿No? Lo cual, digamos, no hace que el examen no sea válido, sino que es una mirada parcial, importante, pero parcial de las cosas. Ahora, ¿qué nos dice? En el fondo reduccionista, pues, ¿no es cierto? Sí, claro, pero nunca podemos mirar todo, también eso es cierto. Claro. Entonces, lo que hay que ser es consciente de que esto es una reducción y no, digamos, hacerle decir cosas que no se pueden, ¿no? ¿Con qué tendríamos que arropar PISA para tener una idea más clara de cuál es el nivel de mejora o no mejora de la educación en nuestro país? Hay varios niveles para ese arropamiento. Un primer nivel tiene que ver con, por ejemplo, mirar otros estudios que se han hecho en América Latina y en el Perú que puedan decir cosas que vayan en la misma dirección o no vayan en la misma dirección para saber si las cosas son estables. Por ejemplo, uno de los resultados más importantes de PISA es que el Perú, a diferencia de casi cualquier otro país participante, tiene una mejora sostenida en sus desempeños de lectura desde hace por lo menos 15 años. ¿Por qué es que recién estamos hablando de esto? Esto creo que tiene que ver con otra parte de la dimensión política del uso de PISA. Pero el Perú, digamos, ha participado en PISA el 2000, en realidad lo hicimos el 2001, pero es la ronda del 2000, el 2009, 12 y 15. Y nos retiramos entre tanto. El 3 y el 6, en los años 2013 y 2006 no estuvimos, ¿no? Por las razones que fueran. ¿Qué son cuáles en realidad? Recuérdanosla. Las razones... Yo creo que fue demasiado deprimente la primera ronda. En la primera ronda el 54% de los chicos prácticamente no podía contestar ninguna pregunta. El 80% de los chicos estaban en el nivel más bajo de desempeño de PISA, y hacia abajo, ¿no? Entonces fue un resultado deprimente. Teníamos un puntaje promedio de algo así como 325 puntos en la escala, que nos ponía más o menos a, no sé, muy lejos del promedio de la OCDE, que es 500 puntos en esa escala. Y luego en el 2009 un retorno. Y cuando hubo el retorno en el 2009, Perú apareció como el país que más mejoró de todos los países que habían participado en PISA en el 2000 y en el 2009, que era cuando PISA se enfocó en lectura. Y eso motivó un conjunto de análisis y ese progreso, que es más o menos 5 puntos por año, no 7 como puse en el artículo, un error por escribir artículos en la mitad de un vuelo de un avión, en realidad 5 puntos por año, eso es un progreso que se ha mantenido y se ha sostenido a lo largo de todo el tiempo. Y eso es algo que creo que ningún país puede mencionar. La OCDE no ha mejorado absolutamente nada en sus promedios en 15 años. Hay países que a veces mejoran un poco, luego se estancan, luego se caen. El Perú tiene un progreso sostenido y eso es profundamente valioso y eso es una de las mejores cosas que podemos aprender de acá y reconocer. Y eso además tiene que ver con un país que mejora en otros aspectos en general. Sería ridículo que mejoráramos en economía, que mejoráramos en, no sé, en otros ámbitos y que educación siguiera pésimo. Exactamente. ¿No? Yo creo que ese es el segundo problema que es difícil en trabajar con estas pruebas, que es la atribución. ¿Qué explica que mejoremos? ¿No? La literatura educativa muestra desde hace más de 50 años que muchos de estos resultados se explican por el nivel socioeconómico de las personas. Niños con padres que tienen educación terciaria, que tienen libros en la casa, que tienen mejor nutrición, van a rendir mejor que los otros niños que no tengan esas condiciones, incluso si las escuelas fueran igualitas. Eso, por ejemplo, en PISA, ¿en qué se traduce? Se traduce en dos cosas. Uno en el análisis a través del tiempo y otro en el análisis de cada ronda. Si uno mira las diferencias entre la educación privada y la educación pública en el Perú, uno encuentra que en promedio los privados aparecen mejor. Pero aparecen mejor porque los niños vienen de sectores socioeconómicos más favorecidos que los otros. Si uno toma en cuenta ese factor y corrige los resultados y hace lo que en estadística se llama el control de la variable a nivel socioeconómico y lo saca de ahí para ver el efecto, lo que uno encuentra es que no hay ninguna diferencia entre las escuelas públicas y privadas en promedio en el Perú. No las hay, porque así como hay escuelas públicas deficientes, hay escuelas públicas que están bastante mejor, que han mejorado mucho, y así como hay escuelas privadas de élite muy buenas, hay muchísima escuela privada de pésima calidad, exactamente como sucede en el medio universitario, que son, digamos, modelos de negocio que están entrando a un mercado de pocos ingresos, donde cobran poquito y brindan servicios de pésima calidad. Ese es uno de los análisis que se puede hacer. Un segundo análisis es el análisis en el tiempo. Y efectivamente esto lo hicimos en un análisis sobre los datos de Perú y los de países latinoamericanos del 2000 al 2009. La mitad del progreso peruano más o menos se explica porque el país ha mejorado.
La mitad del progreso peruano en PISA es porque el país ha mejorado. Los niños están mejor nutridos, en mejores condiciones de vida, hay más materiales, se enferman menos, hay menor ausentismo, hay mayores y mejores cosas. ¿Usan más internet? Es tan específico, no se puede hacer el análisis porque la información no es suficiente para eso. Puede ser, es posible. Si llegan a más medios de comunicación. Y hay mayor exposición a medios, pero digamos, con las pocas cosas que PISA permite, yo puedo meter otras cosas en el análisis y agregar eso, pero con las pocas cosas que permite PISA hacer, uno ve que el progreso peruano se explica a la mitad porque el país ha mejorado, no solo porque la escuela haya mejorado, la escuela también mejora como efecto de arrastre de eso. Y la otra parte, y ahí PISA no nos ayuda mucho, pero hay otra información que sí, creo que es muy importante cómo se han sostenido algunas políticas en los últimos 20 y tantos años. Y esto hay que ser no mezquino. Muchas de las políticas educativas que han tenido un impacto muy importante sobre la educación, como la distribución de materiales educativos gratuitamente en todas las escuelas públicas, se iniciaron en la segunda mitad de los 90. ¿Ya? Y hay que reconocerlo. Digamos, no necesariamente son méritos del presidente, pero han sido méritos de quienes estaban en la gestión dentro del ministerio en ese momento, gente valiosa como Dante Córdoba primero, aunque había otras gestiones en ese momento que fueron, digamos, penosas, ¿no? Pero se inicia un programa de mejoramiento que insiste en la capacitación de docentes, en la distribución de materiales, en fortalecer la gestión, y que se ha ido sosteniendo con algunos altibajos a lo largo del tiempo, ¿no? Y la gestión actual los ha seguido sosteniendo y los ha ido mejorando y los ha empujado, y ha hecho una cosa muy importante. Ha logrado persuadir al país y demostrarle al país, y creo que esta es la gestión, esto es lo que hay que agradecerle profundamente a la gestión de Jaime Saavedra, que podemos mejorar y que para mejorar hay que invertir y que hay que sostener los cambios. Si ese aprendizaje nos deja los 3 años de la gestión de Jaime Saavedra, yo creo que hay que estar eternamente agradecido a lo que hizo Jaime. Señor Guadalupe, ¿por qué de los 4 mejores países, según la prueba PISA, hay 3 asiáticos? Japón, Taiwán y no me acuerdo qué otro país asiático, y solamente un europeo nuevo en realidad, que es un país báltico, Estonia. Ya, lo que pasa es que hay varios factores ahí, ¿no es cierto? Pero no quiero ser cínico, pero voy a mencionar un cuadro de Goya. ¿Se acuerdan de La letra con sangre entra? Sí. Eso es cierto, digamos, y en estructuras autoritarias educativas los niños rinden mejor en matemáticas. No quiere decir que tengamos que volver a escuelas autoritarias ni países pero autoritarios. Países donde, no sé, pues te matan si te drogas, probablemente haya mejor resultado. Probablemente, digamos, pero Japón no es el caso. No es el caso de Japón. Singapur, Taiwán, Corea del Sur, las mismas provincias chinas. Y digamos, si Cuba participase también saldría bastante bien, como ha salido en pruebas latinoamericanas. Y eso tiene que ver con varias cosas, entre ellas una forma de cultura autoritaria que limita algunas cosas. Y eso explica también que así como tienen puntajes más altos, también tienen tasas de suicidio infantil y juvenil más altas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, Singapur para mí no es un ejemplo, en primer lugar porque no es una democracia, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, estar mejor en PISA no quiere decir tener el mejor sistema educativo del mundo, quiere decir simplemente tener mejores resultados en PISA. ¿Qué ha cambiado? Entendemos que las políticas educativas y la mejora del país redundan en un mejor resultado en PISA, que implica que como país vamos mejor y punto. Pero ¿qué cosa ha cambiado en los últimos años en la gestión de educación? ¿Qué hace, por ejemplo, el ministro Saavedra, un personaje al que cuesta tanto o divide tanto a la población cuando se habla de sacarlo del gobierno? ¿Qué diferencia ha hecho Saavedra a su criterio, o si de repente no ha hecho ninguna, en estos últimos 3 años? Yo creo que ha hecho 2 o 3 diferencias bien importantes. Una primera es transformar la imagen que los peruanos tenemos sobre la educación, de salir de esta idea, primero errada y segundo profundamente nociva de somos la peor educación del mundo, a nos falta mucho trecho. El discurso de Jaime Saavedra siempre ha sido prudente, nunca ha dicho que estamos bien, siempre ha dicho estamos mejorando y debemos seguir mejorando y debemos redoblar esfuerzos porque el trecho que falta es muy largo. Y colocar esa idea en la representación que los peruanos tenemos en nuestro sistema educativo. Esa idea no es solo importante porque es optimista y nos hace sonreír, sino porque es importante, por ejemplo, para reclutar mejores maestros. Claro. Nosotros queremos que los mejores chicos que salgan de la escuela secundaria quieran ser maestros. ¿Cómo yo voy a convencer a un chico talentoso de la secundaria de ser maestro si le digo ¿quieres venir a trabajar en la peor educación del mundo? Eso no funciona. Y esa es una de las primeras cosas que la gestión de Saavedra ha hecho. Una segunda cosa importantísima de la gestión de Saavedra tiene que ver con mostrar profesionalismo. Pueden haber muchas cosas que discutamos y muchas discrepancias que uno pueda tener con la gestión de Saavedra. De hecho, yo tengo varias.
pero es una gestión con la que se puede discrepar en términos profesionales. Lo de ayer, por ejemplo, no es algo con lo que se pueda discrepar en términos profesionales, es algo que hay que lamentar en términos éticos, y ese es otro tipo de discusión. Entonces, con la gestión de Jaime Saavedra hay eso, un profesionalismo, una mística, un esfuerzo, un empuje, algunas acciones muy acertadas también. Muy bien. Bueno, un tiempo nos gana, muy interesante. Muchas gracias por la No, al contrario, gracias por la oportunidad. Mucho gusto. Hacemos una pausa.